Saludos, mi nombre es Samara Moreno Palacios, estudiante del programa de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, perteneciente al CEAD de Turbo, Antioquia. Resido en el barrio Julia Orozco. Convivo en una familia de tipología nuclear, mencionando entonces que entre esos miembros están mis padres y mi hermano menor. La constitución de nosotros como seres humanos no se hace recluidos con nosotros mismos en nuestra mente, sino insertados en la sociedad, que ella es un factor esencial en la configuración de lo que podemos llegar a ser o a hacer. En el fondo somos nosotros, pero en un espacio y en un tiempo determinado, sin los cuales no seríamos totalmente nosotros. Por todo lo anterior, es necesario mencionar que las personas debemos pasar por dos procesos diferentes, pero que corren generalmente paralelos. Estos son el de socialización y el de individualización. He pasado muchos años de mi vida construyendo mi yo y reconociéndolo. Es más, yo me atrevería a decir que es un proceso que no se detiene, aunque en cierto momento sí logra sentar bases sólidas. Entonces, es en este contexto donde comienzo a analizar dos fenómenos propios de cada individuo, pero propio también de comunidades y de sociedades. La construcción e identificación de personalidad y de la identidad. Cada persona es dueña de una personalidad y una identidad. Ahora, lo que nos ocupa es la construcción de personalidad e identidad, siempre en relación con el contexto del sujeto y su proceso de socialización, distinguiendo acá una socialización primaria que es de vital importancia y que se da en la niñez, especialmente en el seno de la familia, y comienza con los vínculos de apego, y una socialización secundaria que son todos los vínculos sociales posteriores. La identidad y construcción de personalidad es un fenómeno no bastante complejo y en constante movimiento, más activo. Es la identidad o la construcción de ella quien tiende a la pregunta ¿por quién soy? ¿Quién soy? Es propiamente la pregunta ¿por cuál es mi identidad? Que puede modificarse o mutarse por quiénes somos las mujeres, si lo que se busca es una identidad de género. ¿Quiénes somos? En general, si se busca una identidad colectiva o comunitaria. La identidad no solo está ahí, sino que es una necesidad básica del ser humano. Según Erich Fromm, psicólogo social, psicoanalista y humanista alemán, esa necesidad es vital en el ser humano y tiende necesariamente a satisfacerla, como la necesidad de alimentarse. Dice que es tanto una necesidad afectiva, es decir, que surge del sentimiento, como una necesidad cognitiva que busca la conciencia de sí mismo y del vecino al mismo tiempo. Y dice también que es activa, pues el hombre tiene que tomar decisiones haciendo uso de su libertad y voluntad. Es decir, no se trata solo de quién soy, sino también con esto que ya soy, qué quiero ser y qué puedo ser. Se podría decir que la identidad es el sello de la personalidad y que tiene que ver con el cruce entre individuo, grupo, sociedad. Tiene que ver con nuestra historia de vida, concepto de mundo, etc. Existen identidades individuales y colectivas. Está el quién soy, que es ser mujer, colombiana, ser adolescente, ser artista, ser psicóloga, etc. Mi identidad es también, en cierto modo, la unión y armonía de mi individualidad con mi pertenencia a las identidades colectivas. Además, la necesidad siempre se reconoce en el otro. Se sabe que soy parecido al otro en tal o cual cosa y que soy diferente que él en tales otras. La identidad es un proceso dinámico y en constante cambio, pero también es establecer un centro, un yo relativamente
estable, que a pesar de las modificaciones me permita seguir siéndolo. Después de cierto modo, aproximadamente 20 años, el sujeto ya ha construido una identidad unificada, ya ha formado ciertos pilares que a pesar de las constantes modificaciones muestran que él es un ser único en el mundo, con un sello particular e irrepetible, a pesar de la pertenencia a múltiples identidades, pues estas además también mutan en el tiempo. Por ejemplo, primero soy mujer, luego profesional, y con el tiempo adquiero la identidad de las madres y luego de las abuelas, pero sigo siendo yo misma. Esa búsqueda de identidad la viví más fuertemente en la época de la adolescencia, con diversas crisis de identidad, como se les suele llamar. Somos en esa época fuertemente egocéntricos. Por eso mismo la necesidad de sentar que no hay otros como nosotros y trabajamos por eso, más o menos conscientes. Ahora, con esta conformación de personalidad y de construcción de identidad, llamo conformación al primer proceso, pues es menos activo por parte del sujeto, y construcción al segundo, pues depende en gran medida del mismo. También vamos configurando una identidad moral. El sujeto también es dueño de una identidad moral, valórica, de principios y prioridades que le hacen moverse dentro de ciertos marcos. Sin duda, todos los fenómenos de los que he estado hablando, personalidad e identidad moral, tienen que ver con un estado de desarrollo. Se supone que se pasa por ciertas etapas dentro de la construcción de estos fenómenos y se va pasando por diferentes niveles de desarrollo. Por ejemplo, el desarrollo moral, el del sujeto, según las etapas de su vida, va construyéndolo y según sus necesidades, enmarcando en todo esto la regulación. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.